Vamos a continuar con lo que habíamos eh, empezado a ver la clase pasada sobre el tema de la línea de transmisión de bajas pérdidas y habíamos analizado cómo cambiaba Z0 con la frecuencia. Este es otro ejemplo. Este es un cable coaxial con un Z0 de 75 ohms. Y como se puede ver, a 10 Hz, Z0 vale 4000 ohms. A medida que la frecuencia va aumentando, el Z0 va disminuyendo, está dominado en baja frecuencia por la parte resistiva y en alta frecuencia, ahí sí tiene los 75 ohms. O sea, en alta frecuencia manejan el Z0, L y C. Hay una zona de transición aquí, en el cual intervienen todos los parámetros de la línea, y prácticamente a partir de 100 kHz se puede decir que la impedancia característica de esta línea son 75 ohms. ¿Esto está claro? Sí, bien. Bueno, esto es importante, insisto, sobre todo cuando uno trabaja con un coaxil en baja frecuencia, que por ahí espera el Z0 que dice el fabricante y no va a ser así. Bueno, consideremos ahora este ejemplo. Tenemos tres casos. Los parámetros son los mismos. En el primero tenemos autoinductancia y capacidad. En el segundo, la misma autoinductancia y capacidad, pero vamos a agregar el componente resistivo de la línea. Y en el tercero, los cuatro parámetros, o sea, los tres anteriores más la conductancia. Entonces, empecemos por el primero. O sea, en el primer caso, claramente, es una línea de transmisión sin pérdidas, porque lo único que tengo son L y C, por lo cual el parámetro de propagación es beta, omega raíz de LC, que me da este valor, la velocidad y el Z0, 200 ohms. Ahora vamos a agregarle, vamos al caso B, tenemos en cuenta la parte resistiva. Ahora, estos 0,1 ohms por metro es claramente mucho menor que omega L, que son 75,4 ohms por metro, o sea que estamos en una línea de bajas pérdidas. Entonces, en una línea de bajas pérdidas, el beta valía lo mismo que en el caso de una línea sin pérdidas. Ahora aparece un alfa, y como se ve, el valor de alfa es mucho menor que beta. Si es una línea de bajas pérdidas, tiene que ocurrir eso, que alfa sea mucho menor que beta. O sea, va a introducir una pequeña atenuación en la señal. La velocidad de propagación es la misma, o sea, 0,55 de la velocidad de la luz en el vacío, lo mismo que teníamos antes. Y ahora Z0 tiene una parte real y una parte imaginaria. Como se puede ver, estamos en 10 MHz, la parte real son 200 ohms y la parte imaginaria 0,13. O sea, como es de bajas pérdidas, la parte imaginaria de la impedancia característica tiene que ser pequeña comparada con la parte real. Y por último, en el último caso, agregamos la conductancia. Obviamente seguimos con la hipótesis de bajas pérdidas, omega L mucho mayor que R, ya lo habíamos comprobado, y ahora omega C mucho mayor que G, de la conductancia. Entonces, en este caso, el parámetro gamma tiene este valor, o sea, alfa más j beta,
Igual el alfa sigue siendo menor que beta, considerablemente menor que beta, la velocidad de propagación la misma, y ahora Z0 vale 200 menos J 0.08 ohms. Bueno, acá están graficados los tres casos. En el primero, la línea sin pérdidas, con Z0 200. En el caso B, cuando la frecuencia aumenta, va tendiendo al mismo Z0 que el caso sin pérdidas, a los 200 ohms, o sea, para omega teniendo infinito, tiende a los 200 ohms, pero cuando omega tiende a cero, o sea, para el caso de baja frecuencia, diverge. Ya no está definido el valor de Z0. Y en el tercer caso, cuando omega tiende a infinito, tiende a los 200 ohms, pero ahora cuando omega tiende a cero, tengo un valor de Z0 que son 316 ohms, esto que está acá. ¿Se entiende? Bien, sí, sí, sí. Bueno, algo habíamos comentado en la clase pasada, que dado que hay una velocidad de propagación en la línea, eso va a generar lo que se llama un retardo de propagación, que se mide en la inversa de la velocidad, o sea, segundo sobre metro. Y la idea es, la velocidad era 1 sobre raíz de LC, por lo cual el retardo en la inversa de velocidad, o sea, es raíz de LC. Y el tiempo total que le va a llevar la señal propagarse por la línea va a ser el retardo por la longitud de la línea. Entonces, ahí hay algunos casos típicos con distintos dieléctricos. Por ejemplo, con dieléctrico de aire tenemos 3,35 picosegundos por milímetro. En cable coaxial acá con los distintos factores de K. ¿Qué era el factor K? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda lo que era acá? ¿No tenía que ver con la composición del cable? Sí, pero esa no es la definición de K. K era la velocidad con que se propaga la señal en la línea con respecto a la velocidad de la luz en el vacío. Eso es K. Que obviamente depende del dieléctrico con que está hecha la línea. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos, al cambiar el K del cable coaxil, de 75 a 66, obviamente el retardo aumenta. Cuanto menor es el valor de K, tengo mayor retardo. Bueno, es un ejemplo numérico de lo que acabamos de decir. Lo que vamos a analizar ahora, o sea, en general alfa y beta son funciones de la frecuencia, por lo cual, si alfa es una función explícita de omega, la atenuación va a depender de la frecuencia y va a generar lo que se llama distorsión en frecuencia. Si beta, la relación entre beta y omega no es lineal, se va a producir una distorsión en fase o retardo. ¿Qué significa esto? Obviamente, si yo tengo una señal compuesta de varias frecuencias, o sea, una señal no monocromática, cada componente armónica en que yo puedo descomponer esa señal va a tener distinta atenuación y distinta velocidad de fase. ¿Sí o no?
Sí. Sí, sí, sí. Pero se entiende por qué. Entonces, si bien todavía no hemos visto el tema de pulsos, la idea es que si ocurre esto, yo tengo este pulso a la entrada de la línea y a la salida voy a tener algo totalmente distorsionado. Porque, digamos, la descomposición por Fourier de esta señal se van a atenuar distintas las distintas componentes y las fases se van a alterar. Estas son las expresiones de alfa y beta para una línea con los 4 parámetros. Evidentemente son expresiones complicadas, donde aparece omega explícitamente. Y no lo voy a demostrar, pero estudiando la ecuación diferencial de propagación en una línea general, se puede llegar a la conclusión de que si se cumple que R por C sea igual a G por L, no va a haber distorsión. Eso es lo que se conoce como criterio de Heaviside. O sea, hay una relación entre los parámetros de la línea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, si se cumple esta condición que acabamos de enunciar, en una línea de bajas pérdidas, se llega a que alfa es raíz de RG, por lo cual, utilizando la identidad de Heaviside, llego a que alfa es R raíz de C sobre L, o sea, no figura omega explícitamente. O sea que si se cumple esta condición, omega es independiente de la frecuencia. Alfa, perdón, es independiente de omega. ¿De acuerdo? En general, habíamos dicho que beta es omega a raíz de LC, o sea, hay una relación lineal entre beta y omega. O sea, si se cumple que la relación es lineal, no se produce distorsión. Ahora, en cambio, si hay una relación cuadrática o cúbica, ahí sí va a aparecer una distorsión de la señal. Entonces, la velocidad de propagación era 1 sobre raíz de LC, o sea, omega sobre beta, Z0 raíz de L sobre C y alfa R sobre Z0. O sea, ningún parámetro depende ni Z0 ni alfa explícitamente de omega. Entonces, la idea es, tengo la línea y en este caso yo introduje un pulso rectangular, perdón, introduje un pulso rectangular. Como hay atenuación, el pulso mantiene la forma, porque estamos con la condición de Heaviside, pero se va atenuando a medida que se propaga por la línea. Ahora, si en cambio mantengo las pérdidas, pero hay distorsión, la forma del pulso va cambiando a medida que viaja por la línea. ¿Se entiende la idea? Sí, bien, bien. Normalmente, G sobre C es mucho menor que R sobre L. O sea, lo que ocurre en cualquier tipo de línea es que esa desigualdad. Yo necesito que RC sea igual a GL. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Una posibilidad es aumentar G, pero aumentar la conductancia lleva a aumentar alfa, por lo cual no me conviene.
Si disminuyo R, no alcanza a compensar, y para disminuir R, yo tengo que aumentar el área de la sección transversal de la línea, por lo cual sería muy voluminosa, ya que no es una solución factible tampoco. La otra posibilidad es disminuir la capacidad, pero entonces necesito un dieléctrico más grueso y de vuelta vuelvo a tener el problema del volumen de la línea. Por lo cual, la única opción que me queda es aumentar la autoinductancia. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, G, R y C me complica mucho modificarlos. Pero aumentar L, tengo dos opciones. Uno es colocar metales de alto mu en la línea de transmisión, que es el ejemplo que se ve acá, mu metal. Esto aumenta la inductancia por unidad de longitud de la línea y entonces puedo llegar a acercarme a esta igualdad. Y la otra es colocar bobinas, o sea, a intervalos regulares en la línea, que es el criterio de Papin y Campbell. En realidad lo descubrió Heaviside, pero después, unos cuantos años más tarde, fue redescubierto por Papin y Campbell e implementado en los sistemas telefónicos. O sea, la idea es esta que se ve acá. Tengo la línea y cada tanto voy colocando bobinas para aumentar L. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí, bueno, estoy esperando que me digan si Si entienden o no vos entienden. agregás bobinas, ¿no aumentás también la resistencia de la línea? Digamos, va a haber una pequeña, digamos, comparativamente, un pequeñísimo aumento de la resistencia, pero aumenta mucho Ok, más la inductancia. La autoinductancia va a aumentar mucho más. Eh, porque además los núcleos obviamente van a aportar lo suyo, los núcleos de los toroides estos van a aportar lo suyo, o sea que puedo aumentar la autoinductancia por varios órdenes de magnitud. ¿De acuerdo? sí, sí, listo. Bueno, cambiamos de tema, seguimos en lo mismo, pero vamos ahora a tocar otras cuestiones. Y vamos a cambiar el sistema de referencia. Antes yo había colocado z igual 0 a la entrada de la línea y z crecía en la dirección hacia la carga. Ahora voy a definir la coordenada L con origen en la carga y el máximo a la entrada de la línea. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque en varias cuestiones que van a venir después es necesario usar este sistema de coordenadas y no z definido a la entrada de la línea. ¿De acuerdo? Entonces, en las expresiones que teníamos, lo que tengo que reemplazar es z por menos L. ¿Sí o no?
Sí, Tengo la expresión entonces ahora del voltaje en la línea en función de L y de la corriente. En la carga, L vale 0, por lo cual B de 0 va a ser B0 más B0 menos. Y la corriente en la carga, 1 sobre Z0, B0 más menos B0 menos. ¿De acuerdo? sí, sí. Por otro lado, sobre la carga vale obviamente la ley de Ohm. ¿De acuerdo? La carga es un parámetro concentrado. O sea, B sobre la carga es la Z de la carga por la corriente. Reemplazando las expresiones que obtuvimos de B en 0 e I en 0, obtenemos esta expresión y voy a definir el coeficiente de reflexión gamma como B0 menos sobre B0 más. O sea, la amplitud de la onda que viaja en Z menor que 0 sobre la amplitud de la onda que viaja en Z mayor que 0. Con esta expresión que tenemos, se llega rápidamente a que gamma es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. O sea, este coeficiente de reflexión gamma me permite determinar el voltaje de la onda reflejada, conocido el voltaje de la onda incidente. ¿Se entiende? O sea, gamma representa lo que se refleja de la onda. Sí, sí. Ok, Gamma por el voltaje de la incidente me va a dar el voltaje que sí, se refleja. O sea, ok, gamma va a ser un número en general pues va a ser un número complejo, pero supongamos que gamma vale 0,5, significa que si incidió un volt se va a reflejar 0,5. ¿De acuerdo? Vincula el voltaje de la onda reflejada con el voltaje de la onda incidente. Y ese gamma se calcula a partir de las impedancias de la carga y la impedancia característica de la línea. Entonces, tengo una onda incidente, este punto representa la carga, incide B0 más, se refleja B0 menos, y esto que aparece como transmitida es lo que absorbe la carga. En realidad no se transmite a ningún lado, sino que es lo que absorbe la carga. Entonces, como yo les decía, en general, si la impedancia de carga puede ser cualquier cosa, puede ser resistiva pura, capacitiva, inductiva, una mezcla, puede ser lo que se les ocurra. O sea que en general, gamma va a ser un número complejo. Y lo voy a escribir como módulo de gamma con una fase, E a la J phi. O sea, el módulo de gamma va a estar entre 0 y 1 y la fase phi entre menos pi y pi. Definido de esta forma, yo puedo definir un coeficiente de reflexión función de z como la onda reflejada sobre la onda incidente. ¿De acuerdo? O sea, en el anterior me paraba sobre la carga. Ahora con esta definición de gamma reflejada sobre incidente, me puedo parar en cualquier punto de la línea y obtener este gamma de z. Pasado a la coordenada L, bueno, toma esta forma.
no importa. El otro coeficiente importante que voy a definir es el denominado coeficiente de transmisión. Sobre la carga, yo tengo que el voltaje sobre la carga es V0 más V0 menos. V0 menos lo puedo escribir como gamma por V0 más, por lo cual el voltaje sobre la carga me queda 1 más gamma por V0 más. ¿De acuerdo? Entonces, voy a definir el coeficiente de transmisión, tau, como el voltaje sobre la carga, acá, dividido V0 más. El voltaje sobre la carga es la suma de la que llega y la que se refleja. O sea, V sobre la carga es V0 más V0 menos. Y defino tau con respecto a V0 más. Me queda esto. O sea, 1 más V0 menos sobre V0 más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, V0 menos sobre V0 más es gamma. Por lo cual, tau me queda 1 más gamma. Ya conozco de la diapositiva anterior de gamma como ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Lo reemplazo ahí y obtengo el valor. ¿Dónde me fui? El valor de tau como gamma, o sea, tau es 2ZL sobre Z0 más ZL. Estas expresiones de gamma y tau las vamos a usar en todo lo que queda de línea de transmisión y después en ondas también van a volver a aparecer. No refiriéndose a voltajes, sino a amplitudes de las ondas incidentes y reflejadas y transmitidas. Este coeficiente gamma y tau están definidos con respecto al voltaje. Ojo con eso. Si yo lo hiciera con respecto a la corriente, el coeficiente de reflexión para la corriente me daría menos gamma. Entonces, ojo con eso porque ha habido después casos en los exámenes que usan el mismo coeficiente gamma para la corriente. Hay que tener cuidado con eso. Porque como está definido gamma es para el voltaje. ¿Se entiende? Sí. Bueno, tengo el voltaje en la línea como B0 más E a la menos J beta Z más gamma E a la J beta Z. El módulo de este complejo va a ser la raíz cuadrada de B por B conjugado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Por lo cual, desarrollando esto, tengo acá, me queda esta expresión. Hago todos los productos, tengo esto. Y esto que está acá, E a la menos gamma conjugado por E a la menos 2J beta Z más gamma por E a la, 2, a la J2 beta Z, gamma conjugado por gamma es módulo de gamma. Y esta suma de exponenciales es 2 veces el coseno de 2 beta Z más phi, donde phi sería una fase. ¿De acuerdo? La fase del coeficiente de reflexión. Sigo adelante con el desarrollo, las cuentas las miran después porque si no lleva demasiado tiempo.
Entonces, el módulo de B de Z con respecto al módulo de B0 me queda escrito de esta forma. Y esta interferencia entre la onda directa y reflejada va a dar lugar a una onda estacionaria en la línea de transmisión. ¿Se entiende la idea? Yo tengo dos ondas con la misma frecuencia, uno que va en Z mayor que cero, otra que va en Z menor que cero. Y se superponen. Eso genera una onda estacionaria, cuya expresión, cuyo módulo, es el que tenemos acá. Este. Bueno, tengo la expresión anterior. Beta era omega sobre la velocidad, o sea, 2pi por f sobre b, y eso es 2pi sobre lambda. Ahora, yo acá tengo 2 beta z en el coseno de esta onda estacionaria. Quiere decir que esto lo puedo escribir como 2, beta es 2pi sobre lambda por z. Este 2 lo paso dividiendo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria? que lambda sobre 2 quedaría. Exactamente, lambda sobre 2. Porque acá debería figurar algo como coseno de beta z. Aparece 2 beta z. Por eso la longitud de onda es lambda sobre 2. O sea, la onda directa y la onda reflejada tienen longitud de onda lambda en la línea. Pero al producirse la interferencia entre las dos y aparecer la onda estacionaria, la longitud de onda de esa onda estacionaria es media lambda. O sea, la distancia entre máximos y mínimos de esta onda estacionaria es media longitud de onda. Bueno, ahí tengo mi onda estacionaria. Dijimos la distancia entre máximos o mínimos es media lambda. La longitud de onda de cada una de las componentes es lambda. El máximo de la onda estacionaria, o sea, el máximo de esto, lo voy a alcanzar cuando la onda directa y la onda reflejada estén en fase. Y eso me da 1 más módulo de gamma. Eso ocurre cuando la fase esta es igual a menos 2 npi. ¿De acuerdo? En ese caso, el coseno de menos 2 beta L más phi me da 1. Y obtengo 1 más módulo de gamma. Los mínimos, ¿a qué se van a deber? ¿Qué les parece? ¿Cuándo va a haber mínimos? Cuando el argumento quede a 90 grados en pi sobre 2. O menos pi sobre 2. O sea, cuando tenga interferencia destructiva. Claro, sí. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la amplitud va a valer 1 menos módulo de gamma y
la fase esta va a ser menos 2n más 1 pi. O sea, necesito que el coseno me dé menos 1. Acá. ¿De acuerdo? Entonces, el máximo corresponde a interferencia constructiva, el mínimo a interferencia destructiva. Eso significa constructiva que el coseno me dé 1, destructiva que el coseno me dé menos 1. Vuelvo a la onda estacionaria que tenía originariamente. Introduzco gamma como módulo de gamma por E a la J phi. Lo escribo de esta forma. Sumo y resto B0 más 1 menos módulo de gamma por E a la menos J beta Z. Esto es álgebra. Aquí tengo un coseno, 2 veces coseno de beta Z más phi sobre 2. Esto que está acá. Entonces la expresión de B de Z me queda este término más este término. Esta es la parte espacial. El valor instantáneo va a ser la parte real de esta expresión, de este fasor, multiplicado, no, perdón, la parte real del fasor multiplicado por E a la J omega T. ¿De acuerdo? Me queda esta expresión que está acá. ¿Y esto qué es? Esta es nuestra onda estacionaria, de donde partimos. Estoy haciendo una disección para mirar un poquito más qué es lo que tengo acá. El primer término, ¿qué es lo que hay ahí? Tengo una amplitud, módulo de B0 más por 1 menos módulo de gamma, coseno de omega t menos beta z. ¿Eso qué es? Es una onda que viaja en Z positivo. Exactamente, una onda viajera. En el segundo término, ¿es una onda viajera? Yo tengo coseno de beta z más phi sobre 2 por coseno de omega t más phi sobre 2. ¿Eso es una onda viajera? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tiene la misma forma que el primer término? No, está separado lo que depende de Z de lo que depende del tiempo. Bueno, entonces no es una onda, no es Claro. una onda viajera. Es precisamente una onda estacionaria. Este término, esto que está acá, al no tener el argumento del coseno omega t menos beta z, yo necesito un argumento de este tipo para que sea una onda viajera, acá está, en un coseno está el beta z y en el otro está omega t, o sea que esto no es una onda viajera, eso es una onda estacionaria. O sea que esta onda estacionaria que yo tengo en la línea en realidad es la suma de una onda viajera más una onda estacionaria pura. ¿Se entiende? O sea, tengo la carga, la onda directa, la onda reflejada.
lo que me da como resultado es una onda estacionaria, pero tiene una componente viajera. O sea que los nodos se desplazan en el espacio y en el tiempo debido a la componente viajera. No están fijos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, el máximo, habíamos dicho que era módulo de B0 más 1 más gamma, módulo de gamma, y el mínimo es B0 más 1 menos gamma. O sea, cuando el argumento de uno de estos cosenos sea 90 grados, se anula la onda estacionaria y ahí eso me va a dar lugar a este valor. Bueno, eso es lo que tengo. La onda estacionaria en voltaje, en rojo, y la onda estacionaria en corriente, lo que está en negro. Esto en realidad es lo que se llama una onda cuasi estacionaria, que no tiene nada que ver con el cuasi estacionario que vimos en dinámica. Cuasi estacionaria porque los nodos no están fijos en el espacio. A medida que el coeficiente de reflexión tiende el módulo de gamma tiende a 1, ahí la onda se transforma en una onda estacionaria pura y desaparece la componente viajera. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí hay animación. Tengo la onda directa, la onda reflejada, y ahí se va a producir esta onda estacionaria. ¿De acuerdo? Vamos a definir la ROE, relación de onda estacionaria, como el módulo de B máxima sobre el módulo de B mínima. O sea, tengo la onda estacionaria en la línea, entonces la ROE va a ser B máxima dividido B mínima. Esto era el voltaje en función de la coordenada L, y habíamos dicho que el B máxima era módulo de B0 más 1 más módulo de gamma, y el mínimo, módulo de B0 más 1 menos módulo de gamma. Por lo cual la ROE me queda como 1 más módulo de gamma sobre 1 menos módulo de gamma. La ROE es un parámetro importante en una línea de transmisión porque me habla precisamente de la desadaptación entre la línea y la carga. Un parámetro asociado a esto es lo que se llama la pérdida de retorno, RL, que se define como menos 20 logaritmo del módulo de gamma. Entonces, ¿cuáles son los valores extremos de la ROE? Si gamma vale 0, la ROE vale 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuándo va a valer infinito la ROE? Cuando el módulo de gamma valga 1. Sí. Entonces, cuando gamma vale 1, perdón, cuando la ROE vale 1,
módulo de gamma vale 0, la pérdida de retorno es infinita, y ahí decimos que la línea está totalmente adaptada. O sea, ZL es igual a Z0. El otro extremo ocurre cuando módulo de gamma vale 1, la pérdida de retorno es 0 y la línea está completamente desadaptada. Digamos, si yo mido la ROE, puedo a partir de las mediciones de ROE determinar el módulo de gamma y la fase midiendo la distancia de la carga a la cual se produce el primer mínimo. Bueno, esto se los dejo para que lo lean ustedes, es la biografía de Heaviside, que fue evidentemente un personaje notorio, todo el aporte que hizo al electromagnetismo. Comentamos que fue uno de los que modificó las ecuaciones de Maxwell para darle la forma actual, pero el modelo que vimos de línea de transmisión se lo debemos a Heaviside también. Bueno, esto se lo dejo para que lo miren ustedes. Es muy rápido, pero realmente hizo cosas impresionantes. Bueno, vamos a la segunda presentación. Voy a definir ahora la impedancia de entrada de una línea más una carga. O sea, tengo la carga, la línea de transmisión, el generador y la impedancia interna del generador. La impedancia de entrada la puedo definir como el voltaje a la entrada de la línea dividido la corriente a la entrada de la línea. O sea, Perdón, P de Patricia, Z igual 0. no se está viendo la presentación. Perdón, un segundito. Un segundito que... Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, entonces decíamos que voy a definir la impedancia a la entrada de la línea como el voltaje a la entrada de la línea dividido la corriente a la entrada de la línea. O sea, V de Z igual 0 dividió la corriente en Z igual 0. La idea es convertir carga más línea en una impedancia que yo tengo conectada a la entrada de la línea. Esto que figura acá. Esta ZIN. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí, sí, sí. Bueno, tengo las expresiones de B y de I en función de Z. Estoy con la coordenada Z, vale 0 la entrada de la línea y el valor máximo en la carga. Por lo cual, Z va a ser B sobre I. Me queda esto. ¿De acuerdo? Ahora bien, gamma, vimos en la presentación anterior que era ZL menos Z0 sobre la suma. O sea, reemplazo gamma por esta expresión. Reagrupo, me queda esto. Sigo reagrupando. Y acá tengo sumas y restas de exponenciales complejas. Esta suma es 2 veces el coseno hiperbólico de gamma z. Y esta diferencia
es 2 veces el seno hiperbólico de gamma z. ¿De acuerdo? Por lo cual, esta expresión me queda expresada de esta forma. Si divido por el coseno de hiperbólico, me quedan las tangentes, o sea, z en función de z, me queda de esta forma. Z0, ZL menos Z0 tangente hiperbólica de gamma z sobre la Z0 menos ZL tangente hiperbólica. Con gamma, el número de onda complejo, dado por esto. ¿Estamos? Sí. Bueno, tenemos la expresión anterior. Ahora voy a hacer el cambio de coordenada que habíamos hablado anteriormente. Reemplazar z por menos L. Entonces, la tangente hiperbólica de gamma z me quedaría tangente hiperbólica de menos gamma L. Y eso es menos tangente hiperbólica de gamma L. Por lo cual acaban de aparecer signos más. O sea que esta expresión vale para la coordenada L. O sea, la coordenada L tiene el 0 en la carga y el valor máximo a la entrada de la línea. Entonces, la impedancia de entrada a la línea depende de la longitud de la línea y a través de gamma va a estar la longitud de onda, además de los parámetros propios de la línea. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la idea? Sí, no, no, sí. Y esto lo hacemos para modelarla como una carga de entrada y de salida nomás, ¿no? O sea, para intentar simplificar No, el... yo lo que hago es carga más línea, lo transformo en una impedancia conectada entre los bornes del generador. Esto es la Z-in. Bien, bien, bien. ¿De acuerdo? Esto me va a servir para determinar el B0 más que necesito para poder resolver la ecuación del voltaje, como vamos a ver enseguida. Ahora, si L tiende a infinito y alfa es mayor que 0, en el límite para L tendiendo a infinito, la tangente hiperbólica de gamma L tiende a 1. Por lo cual, la Z-in, cuando L tiende a infinito, manteniendo gamma constante, Z-in tiende a Z0. Esa es otra definición de la impedancia característica de una línea. Yo tengo una línea de longitud infinita, la impedancia de entrada es la impedancia característica. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Bueno, ¿perdón? Sí, sí, se sigue. Bueno,
tengo gamma, alfa más j beta. Si la línea no tiene pérdidas, o sea, R y G son 0, gamma habíamos visto que se transformaba en J beta, donde beta era omega raíz de LC. En ese caso, la tangente hiperbólica de Jx es J por la tangente trigonométrica de X. Entonces, en la expresión que tenemos de la impedancia característica, de la impedancia de entrada, perdón, esta tangente hiperbólica se va a transformar en J tangente trigonométrica. O sea, en vez de Z0 tangente hiperbólica, me va a quedar JZ0 tangente de beta L. Y lo mismo en el denominador. ¿De acuerdo? Siempre con la coordenada L. Esta es la expresión que van a usar en los problemas de la guía de juegos prácticos. Si la frecuencia es 0, obviamente beta vale 0. ¿Sí o no? Sí, Entonces me quedaría que la impedancia de entrada es la impedancia de la carga. ¿Y eso qué significa? como un circuito en continua, ¿no? ¿Cómo, perdón? Quedaría como un circuito en continua. No entiendo lo que decís. O sea, yo digo, la frecuencia es 0, estoy en corriente continua. Entonces, la impedancia que yo veo a la entrada es la impedancia de la carga. La pregunta sería, ¿y Z0 qué le pasó? ¿Se entiende la pregunta? Sí, la pregunta se entiende. Estoy Y la pensando. respuesta, y la Ah, respuesta, pongámoslo de otra forma y sigo adelante. Supongamos que ustedes toman un coaxil de los que usan en el laboratorio, ¿sí? Y le ponen como carga una resistencia de 100 ohms, ¿sí? ¿Se entiende la idea? sí, Bueno, yo mido con un tester a la entrada de ese coaxil, supongamos que tiene 1 metro de longitud, mido con un tester y ¿qué valor mido? los 100 ohms. Los 100 ohms, no mido 150. O sea, el coaxil es de 50. Es lo mismo que esto. Claro, es un parámetro distribuido, la Z no se puede medir como tal. No, el tema es que Z0 aparece cuando hay corriente alterna. En continua, que es lo que estoy midiendo con un tester, Z0 desaparece. El coaxil se transformó en un simple cable. Z0 es una manifestación dinámica. Aparece en corrientes alternas. En corriente continua, Z0 desaparece. Bueno, vamos a ver entonces cómo determinamos B0 más. Con lo que acabamos de ver, yo tengo la impedancia de carga, la línea, la transformo en una Z-in conectada al generador. ¿De acuerdo?
O sea, este circuito que tengo acá es un circuito de parámetros concentrados. Generador, impedancia del generador, Zin. Por lo cual yo puedo decir que el voltaje Bin va a ser el voltaje evaluado en la entrada de la línea, BDL, y por otro lado el divisor que se arma acá, voltaje del generador por Zin sobre Z del generador más Zin, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno. Entonces, si la línea de transmisión no tiene pérdidas, B a la entrada de la línea está dado por esta expresión, por lo cual BDIN es la anterior, eso es igual a BDL, y ahí despejo B0 más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si en cambio la línea tiene pérdidas, bueno, obviamente lo que va a cambiar es esta expresión. El BDL acá va a estar gamma en vez de beta, y bueno, se transforma en esta expresión. Vamos a poner este ejemplo. Tengo este generador con una resistencia interna de 20 ohms, una línea de 50, con Z0 50 ohms y una carga de 100 ohms. Entonces, la velocidad de propagación no va a ser la velocidad de la luz, porque esta línea tiene un dieléctrico de polietileno en el medio, con un epsilon relativo de 2,25, por lo cual la velocidad de propagación en esta línea va a ser la velocidad de la luz en el vacío dividido la raíz cuadrada del epsilon relativo. O sea, 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? La frecuencia, ahí me dicen que es omega es 5pi por 10 a la séptima, o sea, 5pi por 10 a la séptima dividido 2pi me da 25 mega. La longitud de onda correspondiente a 25 mega, velocidad de la luz en el vacío sobre la frecuencia, 12 metros. Esta es la longitud de onda que tengo que usar para calcular la impedancia de entrada. No son los 3 metros de la línea. No, 3 metros es la longitud. Sí. Pero el tema es, yo tengo la frecuencia, pero la velocidad de propagación en la línea no es la velocidad de la luz. O sea, esta cuenta tengo que hacerla con esta velocidad, con 2 por 10 a la 8, no con 3 por 10 a la 8, que es C0. Si lo hago de esa forma, la longitud de onda en la línea son 8 metros. ¿De acuerdo? Es menor. Bien, Esta es la sí. longitud de onda que me interesa para hacer las cuentas. La longitud de onda en la línea. Si acá hubiera aire o vacío, bueno, ahí sí sería la longitud de onda de 12 metros. Pero como hay un dieléctrico, con un epsilon relativo de 2,25, la longitud de onda es menor. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces tengo que evaluar tangente de beta L, por lo cual tengo que evaluar beta L. Beta L va a ser 2pi sobre lambda por L. 2pi sobre 8 metros por la longitud, que son 3 metros. Eso me da 3 cuartos de pi. Tangente de beta L sería tangente de 3 cuartos de pi, me da menos 1. De manera que la impedancia de entrada, vista desde acá, utilizo la expresión en la cual acá está ZL, Z0, tangente de beta L.
O sea, en este caso ZL vale 100, Z0 vale 50 y la tangente de beta L vale menos 1. Me queda Zin igual a 40 más J30. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, bien. El coeficiente de reflexión en la carga es ZL menos Z0 sobre la suma. O sea, 100 ohms menos 50 sobre 100 más 50, o sea, un tercio. Entonces, Bin es B del generador, Zin sobre Zin más Zg. Esto. Me da este complejo. Y eso, y B a la entrada de la línea sería B0 más por E a la J beta L, 1 más gamma E a la menos 2 J beta L. Bueno, reemplazo todo lo que conozco y acá me queda B0 más. O sea, esta expresión tiene que ser igual a esta. Por lo cual, despejando B0 más, me queda este valor que está acá. ¿Se entendió la mecánica? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces puedo escribir el BDL completo. Digamos. Ahora, si ZL es igual a Z0, en la expresión de la impedancia de entrada me queda que Zin es igual a Z0. O sea, si la línea tiene o no tiene pérdidas y la carga tiene el mismo valor de impedancia que la línea, va a ocurrir esto. O sea, como se puede ver ahí, tengo la onda incidente y como ZL es igual a Z0, no hay onda reflejada. Y entonces no hay onda estacionaria ni cosas por el estilo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, supongamos ahora una línea en cortocircuito. O sea, ZL vale 0. El voltaje sobre la carga es B0 más B0 menos. La condición de contorno, para este caso, es el voltaje sobre la carga es igual a 0, pues hay un corto. Por lo cual, B0 más es igual a menos B0 menos. Eso me da un coeficiente de reflexión de menos 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, que sería que se refleja todo, ¿no? En este caso. Se refleja todo. Bien. Evidentemente, se va a formar una estacionaria pura. En este caso, el voltaje, al poner gamma igual a menos 1, B0 menos era gamma por B0 más, me queda esto, y eso es un seno. 2J seno de beta L. Y la corriente me va a quedar como un coseno.
O sea, el voltaje sobre el corto es cero y la corriente es máxima. Si ahora dejo transcurrir el tiempo, lo que vería es esto. O sea, ahora los nodos están fijos. ¿De acuerdo? Están para el voltaje y para la corriente. Ahí tengo la onda incidente, el corto, la reflejada, y se va a formar la onda estacionaria pura. No tengo la componente viajera que tenía antes cuando gamma era cualquier valor que no tuviera módulo 1. Bueno, voy a la impedancia de entrada, ZL vale 0, y acá grafico entonces la impedancia de entrada de este corto, de esta línea en corto, me queda J, Z0 tangente de beta L. En función de beta L tengo estos valores. Quiere decir que en este intervalo y en este intervalo, tangente de beta L es positivo, Zin tendría J, Z0 por el valor de la tangente. O sea, esto se comporta como qué cosa. ¿Tiene parte resistiva? No, es siempre Bueno, complejo, una reactancia en este caso. ¿es una reactancia de qué tipo? ¿Capacitiva o inductiva? Depende a qué distancia estás de, de la carga. Estoy acá. Ah, claro, ahí, bueno, ahí siempre inductiva. Es una reactancia inductiva. Mientras que cuando acá entre lambda menos, en lambda, entre menos lambda sobre 4 y menos lambda sobre 2 es negativo, por lo cual ese corto se comporta como una capacidad. Entonces, según sea beta L, esta línea en corto se puede comportar como una autoinductancia o una capacidad. ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Qué pasa acá? O acá. ¿Cuánto valdría la impedancia de entrada? ¿Un circuito abierto o no estaría definida? Sería un circuito abierto. O sea, la impedancia de entrada tiene infinito. Eso es un circuito abierto. O sea que este corto, si beta L vale lambda sobre 4, esto se comporta como un circuito abierto. Y lo mismo va a ser en 3/4 de lambda. Entonces, si beta L vale pi sobre 2, la longitud es lambda sobre 4 y la impedancia de entrada tiene infinito. Eso es un circuito abierto. Y eso se va a repetir cada vez que L sea 2N más 1 lambda sobre 4. Aquí, en lambda sobre 2 y en lambda, se va a comportar como un cortocircuito. O sea, beta L es igual a pi y L es lambda sobre 2. O sea que en los múltiplos de lambda sobre 2, este cortocircuito se comporta como un cortocircuito. ¿Se entiende?
Ahora voy a la otra cara de la moneda, un circuito abierto. ZL tiende a infinito, por lo cual, en vez de trabajar con los voltajes, voy a trabajar con las corrientes. La corriente sobre la carga tiene que ser cero, por lo cual I0 más va a ser igual a I0 menos. Por lo cual me queda B0 más sobre Z0 igual a menos B0 menos sobre Z0 igual a 0, y de ahí surge que B0 más es igual a B0 menos. O sea, el coeficiente de reflexión ahora vale 1. En el corto valía menos 1, en el abierto vale 1. Bueno, tengo las expresiones de B y de I, y entonces, en el caso del circuito abierto, sobre el abierto tengo el máximo voltaje y la corriente vale 0. Ahí tengo la incide sobre el abierto, aparece la reflejada y se forma la onda estacionaria pura. Si la línea tuviera pérdidas, a medida que la señal se propaga hacia el abierto, se va atenuando y la reflejada también se va a atenuar, por lo cual el pattern que se va a formar es distinto que en el primer caso, pero sigue siendo una onda estacionaria pura. Bueno, en este caso la impedancia de entrada del abierto vale menos J Z0 cotangente de beta L, y entonces la cotangente en este sector y en este sector, la cotangente es positiva, por lo cual Zin es negativo. O sea que en este sector y en este sector, el abierto se comporta como una capacidad. Mientras que cuando cotangente de beta L es negativa, con este menos que tengo adelante me queda positiva, se transforma en una inductancia. Y de vuelta tengo los casos en que el abierto se comporta como abierto y casos en que el abierto se comporta como un corto. O sea, si beta L es pi sobre 2, L vuelve a valer lambda sobre 4 y Zin vale 0, o sea, un cortocircuito. Y para beta L igual a pi, L es lambda sobre 2 y la impedancia de entrada es infinita, o sea, el circuito abierto. O sea, es la otra cara de la moneda del corto. Bueno, ahí está el resumen para la línea abierta y en corto. Las expresiones de la impedancia de entrada de circuito abierto y de cortocircuito con y sin pérdidas. Esta sería, nosotros decimos la deducción en el caso sin pérdidas. En el caso con pérdidas, en vez de la tangente aparece la tangente hiperbólica, y en el caso de la cotangente aparece la cotangente hiperbólica. Obviamente no aparece este menos j ni este j. Quiere decir que si yo mido la impedancia de una línea en cortocircuito y de circuito abierto, tenga o no tenga pérdidas, yo puedo determinar Z0 como la media geométrica entre la impedancia en cortocircuito por la impedancia en circuito abierto. Y la constante de fase, cuando no hay pérdidas, va a ser beta, sale de esta forma, y en el caso de gamma sale de esta otra. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Supongamos que ahora la línea vale lambda sobre 4. Si L es lambda sobre 4, beta L es 2pi sobre lambda por lambda sobre 4, me queda pi sobre 2.
Quiere decir que la impedancia de entrada de esta línea lambda sobre 4 me queda Z0 cuadrado sobre ZL. O sea que la impedancia de entrada de una línea lambda sobre 4 es Z0 cuadrado sobre ZL. Fíjense que estos fueron los casos de la línea en corto y en abierto. Cuando ZL vale 0, o sea, un corto, esto hace que la impedancia de entrada sea infinita. O sea, se comporta como un circuito abierto. Mientras que si esto es infinito, la impedancia de entrada es 0. ¿Se ve? Sí, perfecto. O sea que la línea de un cuarto de longitud de onda transforma un corto en un abierto en un corto. Bueno, ahora vamos a hablar de la potencia. La potencia instantánea sería V por I. Entonces, la potencia media temporal, la forma clásica, sería 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y t de V instantáneo por el I instantáneo. Dijimos en la clase pasada que si las funciones son armónicas, yo puedo escribir que la potencia media temporal, un medio de la parte real de V por I conjugado. Esta es la forma en que lo vamos a calcular. Entonces, tengo V, la expresión de V y la expresión de I. Tendría que hacer esta cuenta con el conjugado y cuando hago esta cuenta, no la voy a desarrollar, pero lo que aparece claramente es el producto de lo que corresponde a la onda directa, o sea, B0 más por I a la menos J beta Z, B0 más sobre Z0 por I a la menos J beta Z, aparece de esta forma. Y tiene que ir conjugado, o sea, B0 más E a la menos J beta Z conjugado. Z0, como es una línea sin pérdidas, el conjugado es el mismo que sin conjugar. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, operando B0 más por B0 más conjugado es el módulo de B0 más al cuadrado. Dividido 2Z0. Ahora, si hago lo mismo con la reflejada, sería la potencia media temporal que lleva la onda reflejada, obtengo esta expresión, menos módulo de gamma cuadrado, módulo de B0 más al cuadrado sobre 2Z0. De manera que la suma de la potencia de la onda directa más la onda reflejada, me queda esto. ¿Sí o no? Bien, sí, perfecto. Bueno, esta expresión de la potencia media temporal, ¿depende de Z? ¿Depende de Z o no? Miren la expresión. ¿Gamma depende de Z? Z coordenada ¿te Z referís? coordenada. Ah, ¿Eh? no, no, sí, Z no coordenada. sabía que. Bien. No,
No depende de Z porque la línea no tiene pérdidas. Entonces, la potencia media temporal en cualquier punto que yo la mida es la misma. Vale lo mismo a la entrada de la línea que sobre la carga. Depende de Z0 y el coeficiente de reflexión, y obviamente B0 más. Bueno, lo que vamos a decir, cuando gamma vale 0, la potencia transferida a la carga es máxima. ¿Sí o no? Sí, bien. Esto es lo importante de tener una línea adaptada a la carga. No hay onda reflejada que se me lleva parte de la potencia del generador. Cuando está adaptada, yo le transfiero toda la potencia del generador a la carga. ¿De acuerdo? La potencia disipada en la carga sería un medio del real del voltaje sobre la carga por la corriente conjugada sobre la carga. Eso lo puedo escribir como un medio del módulo de I sobre el I en la carga al cuadrado por el real de ZL, o sea, un medio del módulo de I cuadrado en la carga por RL. Ahora, también lo puedo calcular como B por I. B sobre la carga, I sobre la carga, y entonces en la carga L vale 0, me queda esta expresión para B sub L y esta expresión para I sub L, por lo cual la potencia media temporal sobre la carga sería un medio del real de B sobre la carga por I conjugado sobre la carga. Me queda reemplazando las expresiones, haciendo la cuenta, obtengo esto, que es la misma expresión que obtuve antes para la potencia media temporal en la línea, porque el único que puede disipar es la resistencia de carga, la impedancia de carga. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Genial, sí, sí, sí. Bueno, vamos a definir la fracción de potencia reflejada, P minúscula, como la potencia media temporal de la onda reflejada sobre la onda directa. O sea, reemplazando las expresiones me queda módulo de gamma al cuadrado. Y voy a definir la fracción de la potencia entregada a la carga como PL, o sea, potencia disipada en la carga, sobre la potencia de la onda directa. En ese caso me queda 1 menos módulo de gamma al cuadrado. Aquí está graficado valor medio temporal de P sub L con respecto a P más, al valor medio temporal de P más, en función de la ROE. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, supongamos que yo me pago acá en ROE igual a 2. ROE igual a 2 correspondería a un coeficiente, a un módulo de gamma igual a 1/3, y si yo tengo una ROE de 2, la fracción de potencia que se transfiere a la carga es el 89%. Eso significa que el 11% se refleja hacia el generador. ¿Sí? ¿Estamos con ese criterio? Sí, genial. ¿Perdón? Sí, sí, perfecto. Bueno,
Si yo me quiero poner un poco más exigente, pido una ROE 1,5 y en ese caso el módulo de gamma vale 1/5 y lo que se transfiere a la carga es el 96% de la potencia y solamente el 4 se refleja. Estos son criterios de aceptación de una adaptación. Obviamente la de 2 es menos exigente, la de 1,5 es más exigente, pero obviamente prácticamente aprovecho toda la potencia disponible. Bueno, con esto termino. Me quedan dos diapositivas más y termino y abro un espacio de... ¿Tienen alguna consulta con respecto a los problemas de la guía? No, por ahí más respecto al parcialito, según el anuncio, ¿qué va a ser más como un enfoque más conceptual? No, no, para nada. No. Puede haber preguntas conceptuales y problemas, las dos cosas. Ah, ok, Pero perfecto. no es, o sea, lo que yo puedo como conceptual es que, porque en el anterior hablamos de demostraciones, pero ahora pues hay pocas demostraciones, pero mucho conceptual, muchas definiciones. Entonces, a eso me refiero con lo conceptual, que es Está la bien, profundidad de está bien. penetración, que son las corrientes de Foucault, que son esto, que son aquello. Digamos, hay muchos temas que son netamente conceptuales. Igual va a haber Ok, problemas. ¿Algo perfecto. más? ¿Algo más con respecto al parcialito? De mi parte no. La metodología de corrección va a ser del mismo tipo, va a ser general, así que insisto con las justificaciones, porque digamos, a medida que vamos avanzando en los parcialitos, les voy a pedir que sean claros en las justificaciones. Si no hay justificaciones, por más que esté bien lo que escriban, no vale, porque no está justificado. Entonces, acá en todo lo que vimos de cuasi estacionario hay muchas cosas para justificar por qué se dan los pasos que se dan, entonces ahí las justificaciones son más necesarias que nunca. Entonces todo eso tiene que estar justificado para que sea considerado válido. ¿De las guías no hay ninguna consulta? ¿Las hicieron algo o hicieron nada? Silencio de radio. Al menos yo no la avancé demasiado esta última. Perdón, no te entendí lo que dijiste de último. No, perdón, sí, que al menos yo esta última no la avancé demasiado. Pero bueno, no queda mucho tiempo, que Sí, digamos. sí, sí. Estamos acá nomás para el parcialito. Así que, bueno, les muestro dos diapositivas más y doy por finalizada la clase, porque me parece que tampoco están en esta, así que eh, este tema, digamos, se termina ahora nomás. Así que me parece que están un poco desfasados con todo. Si no empezaron todavía, no están demasiado avanzados para el parcialito 2, menos van a estar para el parcialito 3. Y la suma de desfasajes va a llevar a interferencia destructiva más que constructiva. Bueno, les muestro estas dos diapositivas que me faltan y doy por terminada la clase de hoy. Si
dijimos que si la línea está adaptada, o sea, Z de carga es Z0, coeficiente de reflexión vale 0, no hay onda reflejada, y el módulo de B+, yo lo mido con un voltímetro de alterna, es constante sobre la línea. ¿De acuerdo? Ese es el caso ideal. Le transfiero toda la potencia del generador a la carga. Digamos, es lo que uno aspira, no siempre se logra, pero uno aspira a tener este caso. Si tengo en el extremo de la línea un corto o un abierto, es lo mismo en el fondo, porque tengo una onda totalmente reflejada. Módulo de gamma igual a 1. En el corto están desfasadas 180 grados. En el abierto están en fase. Pero se dan cuenta que yo tengo un generador, un coaxil abierto, tengo una onda reflejada importante que vuelve hacia el generador. Si el generador es sensible, se quema. ¿Se entiende la idea o no? Genial, sí. ¿Y esto implica que el generador la va a tener que disipar o hacer algo con lo que vuelve? Claro, el generador tiene que poder manejar esa potencia que le vuelve encima. O sea, Bien, ahora, digamos, no un generador, un transmisor de radio, digamos, con toda la electrónica como ha avanzado, bueno, el equipo se autoprotege cuando sensa que tiene una reflejada muy grande, directamente corta, empieza a disminuir la potencia de salida. O sea, tiene un sensor de ROE interno. Antes el medidor de ROE era un equipo externo al transmisor. Hoy en día están incorporados. Entonces, en los equipos más sofisticados, sensan cuál es la ROE y si crece por determinado umbral, empiezan a disminuir la potencia de salida o la cortan directamente para protegerse. En los antiguos equipos a transistores se quemaban las etapas de salida cuando tenían una ROE muy grande, por ejemplo, cuando estaba mal adaptada la antena. Directamente se quemaban. No tenían autoprotección. Hoy en día todos los equipos modernos se autoprotegen, pero digamos, voy a que tenga una no es contraproducente tener una ROE importante. Obviamente, tanto en abierto como cerrado, la potencia media temporal es nula. O sea, al ser módulo de gamma igual a 1, el valor medio de P es 0. Y por último, bueno, tengo una impedancia de 25 ohms conectada al extremo del coaxil, por lo cual voy a tener algo de reflejada, mucho menor en amplitud que la directa, y obviamente no voy a transferir toda la potencia. Creo que con esto, sí, bueno, llegamos hasta acá y después del parcialito, Pablo les va a explicar un par de problemas y yo le voy a terminar esta teórica que todavía faltan unas cuantas diapositivas. Bueno, listo. Si no hay preguntas, damos por terminada la clase de hoy. perfecto. No tengo preguntas de mi parte. Nos vemos el jueves, entonces. Bueno, Gracias. perfecto, Hasta quedamos luego. así. Hasta luego. Nos vemos. Vale, nos vemos. Hasta luego, suerte.